Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y todos por este espacio que nos brindan. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes y también una gran responsabilidad porque el día de hoy me toca ser portavoz de un tema que varios teóricos han estado trabajando a lo largo del tiempo y que mi objetivo en esta charla, en esta conversación con todas y todos ustedes, pues es dar una relectura a lo que bien me decía, a lo que bien comentaba mi compañero Pablo, ¿no? Una lectura acerca de las enfermedades psicosomáticas, que a lo mejor muchas veces hemos escuchado hablar, ¿no? Esta relación que hay entre mente y cuerpo. Y bueno, siéntanse con la confianza de poder hacer preguntas, de interactuar en el chat. Zoom es una plataforma que nos permite también, tenemos reacciones cuando algo, pues surja también, siéntete en la libertad de poder hacer este espacio propio, porque eso es lo que queremos, que la virtualidad no sea un impedimento para que podamos conectar, ¿no? Independientemente del estado de la república donde estemos, independientemente del lugar donde nos encontremos, lo importante es que nosotros podamos conectar. Entonces, me permito presentarles la siguiente presentación. Y bueno, este título o esta frase que seguramente hemos escuchado todas y todos en algún momento de nuestra vida, tu cuerpo habla lo que tu boca calla. ¿Qué les viene a la mente al escuchar esta frase? ¿A ustedes a qué les suena? Tu cuerpo habla lo que tu boca calla. ¿Qué se imaginan? O cuando le escuchan, ¿en qué piensan? ¿Qué me dirían? Pueden ponerlo en el chat o incluso si alguien quiere abrir micrófono, también puede compartirnos en el grupo. Okay. Un escape, dice Abigail, muchas gracias. ¿Quién más? Que el cuerpo se expresa aunque no sea con palabras. Ok, bien, qué interesante. Fíjense, es bien curioso porque incluso a veces nos cuesta trabajo identificar y reconocer qué es lo que estamos sintiendo nosotros para poderlo poner en palabras y para que eso no se quede en nuestro cuerpo. Quiero hacer como un breve recorrido. Ok. Y primero les quiero hacer esta pregunta de una manera muy genuina. ¿Alguna vez ustedes, cuando no expresan alguna emoción, han sentido los siguientes malestares? Por ejemplo, dolor de cabeza. Algunas personas llegan a tener dolor de estómago, diarrea, insomnio, náuseas. ¿Han identificado que a lo mejor cuando ustedes no expresan alguna emoción, regularmente las que más se presentan con mayor frecuencia son estas? Sin embargo, también puede haber algunas otras como cuerpo cortado, gripe o algún tipo de malestar en el sistema inmunológico. Y esto se debe porque hay una relación de la psique, que tiene que ver con la parte de nuestra mente, y el soma con la parte del cuerpo. Entonces, esta influencia tan fuerte que hay entre la mente con el cuerpo se ha estudiado a lo largo de los años. De hecho, Hipócrates, a quien se le conoce como el padre de la medicina, él empieza a crear esta teoría de los humores, que a lo mejor, no sé si ustedes lo han escuchado, pero él hablaba de 4 humores y relacionaba la parte de la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. En la parte de la sangre decía que esto repercutía en una especie de carácter, por ejemplo, las personas sanguíneas. No sé si han escuchado hablar de esta teoría, ¿no? Las personas sanguíneas regularmente tienden a ser más sentimentales, más emocionales, más optimistas. A lo mejor tú en tu casa, en tu familia o en el trabajo conoces a alguien que es como muy extrovertido y que siempre tiene las pilas y demás.
pues desde épocas pasadas, esto lo asociaban con los humores, le llamaban a esa parte del líquido que fluía alrededor de nuestro cuerpo. Y entonces ese líquido que fluía alrededor de nuestro cuerpo decía, en esta persona predomina más la parte sanguínea, la sangre, entonces es sanguínea. En la parte flemática encontramos a las personas que tienden a ser un poco como más, vamos a ponerlo así, introvertidas, calmadas, son personas muy racionales que, a diferencia de los sanguíneos, no se dejan llevar tanto como por esta emotividad, sino que tienden a ser un poco más racionales, más lógicas, ¿no? Como que la parte sentimental, emocional, la ponen a un lado. Y hay otras personas, la bilis amarilla se relacionaba mucho con las personas que eran muy coléricas, las personas que eran muy enojonas, que eran menos tolerantes, que se irritaban con facilidad, ¿no? A lo mejor tú también ahorita estás recordando a alguien, o no sé si tú a lo mejor dices, me identifico con alguno de estos patrones. Y la bilis negra se asociaba a las personas que eran más melancólicas, a las personas que tendían a ser más introvertidas también, pero que regularmente tenían un estado de ánimo más bajo, más triste, más nihilista, si lo queremos ver así. De hecho, fíjense cómo hoy en día todavía sigue permeando esta teoría hipocrática, donde llegamos a escuchar expresiones como de, ya estás haciendo bilis, o te va a dar la bilis, ¿no? Y cuando escuchamos ese tipo de expresiones, como de, te va a dar la bilis, estamos hablando de que pareciera que hay alguna emoción que va a conectar con la parte corporal y que eso se va a proyectar en alguna sintomatología. Entonces, fíjense, me intrigaba y me gusta mucho como poder hacer siempre regresar a la historia, porque siento que en la historia nosotros podemos encontrar muchas de las respuestas o muchas de las situaciones actuales. Antes predominaba mucho la parte religiosa, la parte filosófica, y en la parte religiosa aquí yo les ponía como este breve recorrido histórico, ¿no? O sea, hay un proverbio, los que a lo mejor en alguna ocasión llegaron a leer Biblias de cualquier índole, pero que dice así, ¿no? Que justo el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta frase, si la empezamos a analizar un poco más, nos habla también de cómo el estado emocional va a repercutir, aquí lo ponía, ¿no? Como los huesos, o sea, en esta parte fisiológica. Después empieza a haber como abordaje más filosófico y Hipócrates justo, él empieza a hacer unos tratados bien interesantes sobre el cuerpo y hay una frase de él muy icónica que dice mente sana en cuerpo sano. Y de hecho así lo dicen también hoy en día, ¿no? Cuando los médicos llegan a detectar alguna enfermedad crónico-degenerativa, alguna pues enfermedad de mucha relevancia en la persona, lo que le dicen es busque un acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque si usted trabaja con todas las emociones que usted va sintiendo, es más probable que usted pueda hacer frente a esta enfermedad, ¿no? A que tengamos como un espíritu, un alma, una emoción más abatida. O sea, eso pareciera que reduce. Y posteriormente la ciencia comienza a hablar acerca de la enfermedad como tal. Aquí. Y entendemos, ya cuando vamos definiendo términos, entendemos la enfermedad como aquel proceso que no está funcionando de manera adecuada. Son alteraciones en el funcionamiento de nuestros procesos biológicos, ¿no? Bueno, ya a lo mejor aquí tendremos algunos médicos que pudieran ampliar un poco más la definición de enfermedad. Esto se los coloco a grandes rasgos para entender que algo no está funcionando, algo está fallando. Y entonces nos preguntaremos, ¿qué es una enfermedad psicosomática? Es bien curioso porque se le denomina enfermedad psicosomática a aquellas
reacciones corporales o aquellas enfermedades que no tienen una explicación médica o que a pesar de los tratamientos que el especialista brinda, pareciera que sigue estando el malestar presente. Esto es bien curioso porque también igual, a mí me gustaría que lo pensaran e incluso también si lo quieren compartir en el chat. Yo les decía, este es un espacio entre todas y todas y el grupo lo construimos entre nosotros, ¿no? Hay personas que llegan a tener muchos padecimientos físicos y dicen, es que ya fui con el médico, ya he ido a 10 doctores, me han hecho estudios y no me encuentra nada, ¿no? Y pareciera que se hace como todo el intento por descartar cualquier situación biológica y orgánica, pero sigue estando el malestar. Y esto aquí es bien interesante porque también hay mucha como mitificación a las personas que padecen alguna enfermedad psicosomática. ¿Por qué? Porque se les llega incluso a discriminar o a decir, ay, estás loco, estás loca, ya son tus achaques, ¿no? Incluso nosotros hemos llegado a contribuir a ese tipo de discursos. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos que la persona sí está teniendo un malestar físico, sí le está doliendo, no es algo que la mente invente, porque como vimos, hay una diada, una relación entre mente y cuerpo. Sin embargo, el origen regularmente, y por eso lo colocaba aquí, tiene que ver con factores psíquicos. A mí me llama mucho la atención, bueno, desde acá, desde el lado de la psicología, pues uno de los precursores también de este tema de la psicosomática pues, fue Sigmund Freud, con la histeria, ¿no? Que regularmente veía a sus pacientes, él es médico, psiquiatra, psicoanalista, ¿no? Y que veía a sus pacientes mujeres que enfermaban y se daba cuenta que cuando ellas hablaban podían como curar un poquito más, ¿no? Pero el término enfermedad psicosomática fue acuñado en 1922 por este autor, Félix, y bueno, ya al nombrarlo, pues está diciendo como tal que no es que haya enfermedades psicosomáticas y otras que no lo sean, sino que la causa principal para que se le denomine o nombre como psicosomática tiene que ver con el origen emocional, social o incluso si hay algún padecimiento psiquiátrico, ¿no? O sea, eso se tiene que ir descartando. Y entonces, aquí quiero que vayamos viendo un poquito más y entrando como a la parte fuerte o medular, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades o malestares que sean considerados psicosomáticos más comunes? Y quiero que vean aquí del lado muscular, tenemos a personas que padecen mucho cansancio crónico, ¿no? Que todo el tiempo se sienten cansadas, 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 pueden llegar a tomar vitaminas y no funciona, pueden, pues sí, llevar todo un tratamiento médico y el cansancio crónico sigue estando presente. La parte de las contracturas y tensiones. En el sistema nervioso, los dolores de cabeza, los vértigos, los mareos, los desmayos, o incluso hay personas que al no manejar adecuadamente el estrés, pues llegan a tener alguna parálisis muscular, parálisis facial, y que es más común de lo que nosotros creemos. En la parte dermatológica encontramos también situaciones de dermatitis, ¿no? Hay personas que cuando se ponen muy ansiosas se les pone todo esto, por ejemplo, la parte del cuello rojísimo, ¿no? Y se rascan tantito y se les quedan las marcas de los dedos. Este enrojecimiento de la piel y de la parte dermatológica también tiene que ver con qué es lo que está expresando la piel, ¿no? Vamos a ver más adelante que el cuerpo tiene memoria y que es importante identificar primero qué es lo que estamos sintiendo. Y algo muy común dentro de estas enfermedades psicosomáticas es que podemos encontrar personas que llegan a tener con mucha frecuencia náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento.
por eso es bueno identificar dónde vamos sintiendo nuestra emoción, porque regularmente las personas que tienden a enojarse o a tener como este malestar que se reprime, pues regularmente la parte de la diarrea, las náuseas, o cuando dices, ay, no quiero ir a mi trabajo porque mi jefe, mi jefa, y sientes el dolor de estómago, ¿no? Entonces, es bien importante cómo nuestro cuerpo nos señala que algo a nivel emocional necesita expresarse. Y bueno, también, las enfermedades respiratorias, ¿no? El sistema inmune se puede ver afectado como tal las gripes, ¿no? Hay personas que se enferman constantemente de gripe. Y bueno, ¿cuáles son las causas? Antes de explicarles como tal las causas, porque vamos a encontrar bastantes, yo quisiera como preguntarles, ¿cómo regulan el estrés? ¿Cómo regulan sus emociones? ¿Y cómo se adaptan a los cambios? ¿Y por qué pongo o resalto estos tres elementos? Estrés, emociones y adaptación. Porque la literatura lo que nos refiere es justo esto, que una enfermedad empieza a tener un origen psicosomático cuando la persona, sus estrategias de afrontamiento para regular el estrés ya no están siendo lo suficientemente adecuadas para hacer frente a toda esa presión, ¿no? O sea, es demasiada presión la que siente el cuerpo que pareciera que ya no puede y se tiene que desbordar, tiene que salir por algún lugar. En este caso, pues por el cuerpo. La parte de las emociones. Aquí les coloqué en la parte de abajo algunas de las que más destacan para que se presente una enfermedad psicosomática, como es el enojo, los celos, la envidia, la tristeza. Y bueno, desde aquí también sería importante en la parte emocional es reconocer qué tanto tú logras identificar qué estás sintiendo. Hay personas que llegan a decir en su discurso, me siento como raro, rara, pero no sé cómo me siento. Y esto es porque desde muy pequeños no se nos ha enseñado a tomar conciencia de cómo nos estamos sintiendo. Recuerdo en alguna clase que escuchaba, una de mis maestras me compartía que hoy en día los médicos algo que hacen es preguntarle, por ejemplo, a los niños, cuando van a consulta médica, le preguntan al niño, a la niña, ¿dónde te duele? A ver, cuéntame, compárteme, ¿dónde te sientes mal? ¿No? Porque a veces el papá dice, ay, le duele, traje a mi hijo al doctor porque le duele el estómago. Y a lo mejor el niño, cuando ya está ahí en consulta, él identifica el malestar en su cuerpo en otro lugar. Es importante que tú y yo, si tenemos, por ejemplo, niños, adolescentes, que desde temprana edad les enseñemos a identificar dónde empiezan a sentir sus emociones, dónde les duele en su cuerpo. ¿Para qué? Para que a partir de ahí pues sepamos cómo orientarles. Y la parte de los cambios. Hay personas que incluso a veces hasta les cuesta hacerse un cambio de look, cortarse el cabello, ¿no? Pareciera un poco desde allá. Y esta dificultad para aceptar que, que los cambios son parte importante de nuestra vida, si no la comprendemos a conciencia, pues nos puede llevar también a malestares físicos. Y bueno, con esto a lo mejor tú te preguntarás, pareciera que todas las responsabilidades de uno, ¿no? De uno como persona. Estudios y los últimos hallazgos que han encontrado es que también hay factores de riesgo sociales y eso es la parte que a mí me llama la atención y que yo te quiero compartir pues en esta mañana. ¿Por qué? Porque si bien es un 50% nosotros, también es un 50% nuestro contexto. Pero nosotros somos los que creamos nuestro contexto familiar, laboral, etcétera, etcétera. Fíjense, en esta imagen que yo te coloco, quiero que veas algunas de las situaciones o factores estructurales que han anunciado como parte importante de
de que se detone algún tipo de enfermedad, una enfermedad general, ¿no? Todavía no estamos diciendo como psicosomático, pero una enfermedad general está aquí, desde el mercado laboral, el sistema educativo, la parte del bienestar, la posición socioeconómica, la parte del género, la etnicidad, las condiciones de vida, a lo mejor dónde estás viviendo, ¿no? Vives a tu alrededor es una zona de riesgo y constantemente a lo mejor tienes que pasar por calles o cuadras donde sientes que en algún momento te van a asaltar y demás, y eso te genera estrés, y el estrés te produce algún tipo de malestar físico, no lo sé. Las condiciones de trabajo, el ambiente, los servicios de salud. Y si se dan cuenta, aquí ya es una responsabilidad de todas y todos. Quiero, quiero que veas lo siguiente. Actualmente, algo de lo que se ha hablado sí son de enfermedades psicosomáticas, pero hablando también de los factores como de riesgo, se habla de enfermedades profesionales y enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir esto? Las enfermedades psicosomáticas, como te decía, es cuando el médico no está encontrando una explicación, pues sí, como tal, biológica, por la cual la persona enferma. Entonces todo se le atribuye a una cuestión emocional. Pero hay enfermedades profesionales y aquí es donde también tenemos que tener cuidado para que estas enfermedades profesionales no detonen en una enfermedad psicosomática. La Organización Panamericana de Salud hablaba de cómo a veces el cuerpo, también el ambiente laboral, va generando cierto malestar físico. Aquí tenemos una imagen de un hombre frente a vamos a ponerlo como una computadora, y estos puntos que vemos en rojo, desde la ceguera, los oídos, ¿no? De traer tantos audífonos, de pasar tanto tiempo en la computadora, eh, en los dolores, ¿no? En la muñeca, en los dedos, eso también puede llegar a generar algún tipo de malestar. Y bueno, es importante que nosotros desde el lugar donde estamos laborando, desde el lugar donde estamos nosotros, pues sí, trabajando, nos podamos dar esas pausas, ¿no? Una pausa de bienestar, una pausa de tranquilidad. A veces cosas tan sencillas como escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Si nuestros ojos ya se sienten un poco irritados, poder apagar un rato la computadora, eh, salir y demás, ¿no? O sea, creo que el objetivo es el cuidado que nos damos. ¿Para qué? Como les decía, que estas enfermedades profesionales no trasciendan a algo psicosomático o enfermedades crónicas no transmisibles, se les llama como a la diabetes, la hipertensión, pero de igual manera, ¿no? O sea, las personas con diabetes, las personas hipertensas, eh, cuando se empieza a indagar un poco más el estado anímico, el estado emocional, pues se ha reportado que hay dificultades al momento de expresar alguna emoción, llámese tristeza, enojo, estrés y demás. Y bueno, aquí esta parte para mí es muy importante compartírselas por lo siguiente. La memoria del cuerpo. Eh, es interesante que nosotros veamos cómo nuestro cuerpo no solo es no solo es como el caparazón que protege todos nuestros órganos internos y no solo es como el estuche que tenemos, ¿no? Sino que el cuerpo se va construyendo de significados, significaciones importantes. Aquí yo les puse esta imagen porque quiero que vayan viendo. Estos ojos tienen que ver con la mirada que le damos a nuestro cuerpo, la mirada que le hemos dado a nuestro cuerpo a lo largo de los años. Hay recuerdos que van marcando también y van dejando memoria en nuestro cuerpo. Recuerdos de caricias,
caricias agradables, caricias que no son agradables y que también el cuerpo las identifica y que en algún momento si no se habla, se puede llegar a transportar en alguna enfermedad. Las palabras que no se dicen. Aquí, en este sentido, yo te invitaría a que reflexionemos juntos. ¿Cómo recuerdas y qué era la mirada de tu cuerpo? O sea, ¿cómo recuerdas que te miraban a ti corporalmente, no? O sea, me refiero a que hay veces que hay personas que crecen desde muy chiquitas les dicen, ay, mira el gordito, la gordita, ay, mira su cuerpo, eh, escurrido, ¿no? Que son palabras que se van quedando en la memoria y que van afectando y trascendiendo tanto a nivel personal, a nivel inconsciente, que lejos de contribuir a un bienestar, pues se van guardando, se van almacenando. ¿Cómo es que tú mirabas tu cuerpo, no? Cuando pasaste la adolescencia, ¿te gustaba lo que veías? ¿No te gustaba tu cuerpo? Actualmente en tu etapa adulta, ¿cómo te sientes con, es, con ese cuerpo que has ido como formando, moldeando y demás, ¿no? ¿Te agrada lo que ves? ¿Te disgusta? ¿Lo criticas? ¿Te autoexiges? Creo que esa es como la reflexión también importante que quisiera compartirles. ¿Por qué? Porque mucha de la mirada que nosotros tenemos hacia nuestro cuerpo tiene que ver con el cuidado que le damos a él y también va a influir en la manera en cómo nuestro cuerpo va a ir procesando las emociones. En la parte de aquí de esta imagen, ¿no? Les puse fotografías, recuerdos. Hay personas que tienden a ser muy afectivas, ¿no? Y les gusta el contacto corporal. Eso, pues, es parte de una educación de años, ¿no? Es parte de un sistema familiar donde a lo mejor también pues se ha enseñado la parte de las caricias, el contacto, o que fuiste desarrollando, ¿no? Con el paso de los años. Sin embargo, también algo que hemos encontrado, y bueno, en lo personal a mí me ha tocado mucho escuchar situaciones, por ejemplo, de abuso sexual principalmente, donde las personas no llegan a narrar o a decir lo que sucedieron. Esos recuerdos se van almacenando, esos recuerdos el cuerpo los va resintiendo de una o de otra manera y, y va respondiendo a la vida o al día a día, ¿no? Donde las personas dicen, híjole, no, no me gusta el contacto, aléjate, no me abraces, no, no esto. Y todas estas respuestas conductuales, si hay palabras no dichas, palabras que se guardan, pues también van a repercutir a nivel emocional. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Pueden irla haciendo. Yo ahorita me estoy siguiendo de corrido. Bueno, ahorita platicamos un poco más entre todas y todos, pero pues justo para mí es importante también hablarles del cuerpo. ¿Por qué? Porque es fundamental que nosotros podamos resignificar este cuidado que le damos. Hay un autor llamado Bourdieu que él decía que el cuerpo es depositario de construcciones socioculturales e históricas. ¿Qué quiere decir? Esto significa que nosotros construimos también esa visión que tenemos del cuerpo de acuerdo a estándares culturales, de acuerdo a cómo debería de ser mi cuerpo como mujer, cómo debería de ser mi cuerpo como hombre, a lo mejor muy musculoso, o si no tengo músculos me siento mal porque a lo mejor no soy tan fuerte y tan atractivo para las mujeres y demás. Pueden parecer ejemplos muy triviales, muy simples, sin embargo, hoy en día siguen permeando. Por eso, algo que yo he notado y pasa mucho en la adolescencia también, en la adolescencia donde los estudiantes, donde las personas están como en esta incorporación y reconciliación con su cuerpo, pues influye mucho lo que van a ver, ¿no? En redes sociales, TikToks y demás, ¿no? Que si hay un estándar de cuerpo, eh, van a hacer todo lo posible por construirlo desde ese lugar, pareciera que al costo que sea, ¿no? Y desde que somos pequeños, yo por eso les ponía el ejercicio pasado, ¿no? Como a reflexión.
porque desde que somos pequeños también se le va dando una interpretación a nuestro cuerpo. Nuestros padres nos van diciendo tanto cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo alimentarlo, eh, y todos los significados que tenemos en torno a él. Mm, Quiero que pienses aquí, ¿no? Y desde el lugar donde estás, ¿qué tanto tú has contribuido a que tus hijos, tus hijas, a que tu familia, las personas que están a tu alrededor puedan tener una construcción o mm, una idea de su cuerpo un poco saludable? ¿Por qué? Porque a veces llegamos a decir, ay, mira, estás gordito, estás huesudito, ¿no? Huesudita. Y a veces son palabras que para las personas pueden llegar a marcar mucho, ¿no? Mucho su estado emocional, su estado anímico. Entonces, ¿qué tanto estamos contribuyendo nosotros a ese bienestar o a ese malestar? Y bueno, aquí es importante llegar a esto. La parte de la percepción y la valoración que le damos al cuerpo. Creo que nosotros podemos prevenir nuestras, bueno, enfermedades psicosomáticas a raíz de la percepción que le estamos dando a nuestro cuerpo. Yo no sé cuántos de ustedes realmente se toman el tiempo, por ejemplo, de poder desayunar, de poder comer de una manera lenta, disfrutable. Hay una filosofía japonesa que se llama, a mí me ha llamado mucho la atención, se las comparto, es el Ikigai. Iki significa vida, Gai, sentido o merecer, merecer la pena. Entonces la palabra compuesta es una vida que merece la pena vivirse, ¿no? Un sentido de vida, eso es el Ikigai. Y los japoneses desarrollaron esta filosofía eh, y bueno, tienen varios principios, ¿no? Uno de ellos es cuando te metas a bañar, por ejemplo, báñate lentamente y ponte a cantar, ¿no? Cosas tan simples que uno puede decir, bueno, ¿cómo voy a cantar, no? En el baño. Hay personas que sí lo hacen, ¿no? O hay personas que no lo sé. Pero ese tipo de acciones de cuidado ha hecho que, por ejemplo, la población japonesa sea más longeva. Y no se trata solo de llegar a la longevidad, ¿no? A a llegar a muchos años de vida, sino a llegar con los años de vida de calidad, ¿no? Eso es lo que se espera, que podamos tener una calidad de vida. La expresión de las emociones, el buen trato. Ujú. Y bueno, aquí también me gustaría como preguntarles, incluso en el chat, si pudieran compartir, ¿no? Ustedes qué van entendiendo, qué van comprendiendo por buen trato, a qué les suena, qué les, qué les, a qué les invita. ¿Por qué? Porque pareciera que a veces estas enfermedades psicosomáticas se dan a raíz de un maltrato. Y a veces el maltrato no es tanto el tener algo que nos esté lastimando a nosotros. A veces el maltrato se da desde los descuidos que le damos a nuestro cuerpo. Ujú. La falta de alimentación, el no ejercicio. Entonces, sé que suena muy fuerte incluso ponerlo así, palabra maltrato, pero yo les diría, ¿ustedes se han llegado a maltratar? Ahorita ya poniéndolo en perspectiva y con lo que les estoy compartiendo, ¿ustedes han maltratado su cuerpo? Y, y desde ahí, o sea, que ustedes identifiquen por qué, qué es lo que los ha llevado a maltratar su cuerpo, qué es lo que les ha llevado a descuidar, a no expresar emociones. Es bien curioso porque ahora también desde esta perspectiva de género, algo eh, que vemos y que es muy frecuente. Y esto pasa en los hombres principalmente. Cuando llegan a sentir algún malestar físico, dicen, no, ahorita no voy al doctor. ¿Por qué? Porque pareciera que no tienen tiempo de poder enfermarse. Hay personas que lo llegan a decir así o externar así. No tengo tiempo ni para enfermarme. Y siguen con su malestar trabajando.
Tener el cuidado de poder observar y de poder reconocer qué es lo que estamos sintiendo y también poderlo llevar a realmente atender, creo que eso es algo importante y se llama amor propio. Todo esto que ustedes ven aquí y todo lo que yo les pueda compartir se resume a eso, al amor que como personas podemos llegar a tener hacia nuestra persona, hacia el cuidado de nuestro cuerpo, hacia el cuidado también de otras personas. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, igual aquí váyanme deteniendo, ¿eh? Si tienen alguna duda, pregunta y demás. Ya les compartí como este escenario, sin embargo, ahora es, ¿qué podemos hacer para prevenir una enfermedad psicosomática? ¿Qué podemos hacer para que esto no llegue a agravarse? La literatura algo que nos habla es de 5 factores protectores importantes. El primero, ya se los había compartido un poco, que es la parte de la adaptación. Necesitamos trabajar en aprender a adaptarnos a los cambios, ¿no? Que a lo mejor, lo voy a poner así, ¿no? Tú eras coordinadora de un programa y ahora te tocó bajar de nivel, ¿no? O bajar de puesto. Adaptarse. Ajá. Sé que es difícil, a nadie nos gusta a veces los cambios, porque de las primeras emociones que aparecen cuando hay un cambio es la tristeza. La tristeza se presenta cuando ve un cambio que ahí emerge. Sin embargo, si tú desarrollas más esta parte de la adaptación, es más fácil que tú y yo podamos pues hacer frente a cualquier situación. El humor. A veces, y quiero que te lo preguntes así, ¿no? Durante la semana, durante el día, ¿cuántas veces realmente te ríes? ¿O desde hace cuánto no te ríes? ¿Desde hace cuánto no le encuentras a lo mejor tanta gracia, tanto sentido a las cosas? Hay frases también como muy cruciales, ¿no? Y que dicen, ay, esto, eso no me da gracia, ¿no? Eso no me da, no me da risa. Y yo diría, pues preocúpense, porque cuando algo nos empieza a dejar de dar gracia, cuando a algo le empezamos a quitar el humor a las cosas, pues ahí empezamos a vivir la vida de una manera más, eh, mm, pues a lo mejor más oscura, más caótica y puede repercutir en algún malestar, ¿no? Milán Kundera en alguna ocasión escribió un libro llamado La broma, se los recomiendo muchísimo, en donde él narra un suceso de su vida, una experiencia, y él la mira como una broma, y él dice, pareciera que la vida es una broma, y lo toma con humor, y cuando él lo empieza a tomar con humor, se da cuenta que incluso la percepción de lo que ve en su entorno, pues es diferente. Y bueno, parte del humor también tiene que ver con la parte de la autoestima y el optimismo. Ojo, con el optimismo no quiero caer como en este lugar donde todos seamos felices, ánimo. No va por ahí, porque creo que necesitamos tener una mirada realista de lo que está ocurriendo en nosotros y en nuestro entorno. Cuando hablo del optimismo es no perder la esperanza, no caer en una desesperanza donde digas, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo intento? ¿Para qué lucho por esto? Ahí creo que es una medida justa e importante para nosotros poder identificar, ¿no? Y bueno, aquí les puse a grandes rasgos, o sea, ¿qué podemos hacer, no? Estas van a ser a lo mejor actividades, si lo quieres ver así como muy triviales, pero que incluso pues la ciencia o la literatura pues las ha retomado, ¿no? Ante el estrés, la parte de hacer ejercicio, ¿no? La parte corporal, el movimiento, las actividades recreativas como el baile, la arteterapia, la escritura. Y aquí yo también quiero hacer como énfasis en algo.
vivimos en una sociedad, voy a retomar las palabras de un autor que se llama Byung-Chul Han, que dice que somos una sociedad del cansancio. O sea, que hoy en día pareciera que las personas estamos en cansancio. Lean ese libro, es muy bueno. Y en medio de todo el cansancio, a veces ese cansancio se da porque cuántas cosas de las que tú realmente haces, las haces por placer, las haces porque realmente te gustan y las disfrutas, o las haces más por un deber ser, ¿no? Y empezar a tomar conciencia de que de qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, nuestro deseo. Siempre pregúntatelo así, ¿qué deseo? Más allá de qué debo hacer, porque yo aquí a lo mejor te estoy poniendo cosas que deberías hacer, ¿no? Pero yo no quiero que tú hagas las cosas porque debas hacer. Quiero que tú y yo hagamos las cosas porque las deseas, porque te nacen hacerlas. Y desde ahí yo te preguntaría, ¿qué a lo mejor te gustaría, tienes muchas ganas de realizar y no lo has podido llevar a cabo? Tal vez porque es falta de tiempo, falta de, em, no sé, como de impulso, los recursos, no lo sé, pero retomar. Si veíamos que las enfermedades psicosomáticas se daban o uno de los factores de riesgo era la parte del estrés, las emociones y la adaptación, pues es ver qué está ocurriendo. En la parte emocional, siempre es bueno acudir con un especialista, identificar cómo externamos nuestras emociones y demás. Y en la parte adaptativa, pues hay un principio que es el principio de impermanencia, ¿no? Que dice que los cambios son esas oportunidades. Ujú. Los cambios son oportunidades, que lo único que no cambia es el cambio. Eso es lo que tenemos que estar seguros y seguras, que lo único que no cambia es el cambio. Ajá. Hasta aquí, bueno, ¿cómo se sienten? Eh, bueno, quizás hacer como una pausa, ¿no? ¿Qué piensan de todo este tema? Comentarios, dudas, preguntas. Sí, sí. Sí hay, les voy a volver a poner la pantalla. Les voy a dejar aquí un poquito más de referencias bibliográficas. Mm, en la parte psicológica hay un autor que se llama Sergio López Ramos. Él, bueno, ha escrito varios libros también acerca de la relación mente-cuerpo. Ujú. Entonces, yo les invitaría a que lo leyeran y bueno, eso es como lo principal. El objetivo de esta charla es que tú y yo podamos reflexionar y concientizar de qué tanto estamos cuidando nuestro cuerpo, qué tanto lo estamos dejando que exprese o qué tanto estamos expresando nuestras emociones para que esto no detone en algún malestar físico.